Batería eficaz. Camino peligroso. Capítulo 17. Vientos suaves. Fecha: 16 de julio del 2089. Jueves, 3:06 de la mañana. Punto de vista de Max. Golpe tras golpe, podía notar cómo Roy estaba mejorando su técnica. Pero había algo que faltaba. Y aunque por ahora no se lo había dicho, creo que ya era momento de empezar a corregirlo. ¡Alto!, exclamé en un tono firme, provocando que Roy parara de golpear las palmas de mis manos. Tras unos pocos segundos solo seguí hablando, esta vez con un tono más tranquilo. Escúchame. Tira un golpe a esta mano, y quédate quieto cuando impacte. El chico dudó unos segundos, pero al final obedeció mi orden. Fue entonces que empecé a hablar nuevamente. Mira, tu posición es buena, pero siempre que lances un golpe con un brazo, cúbrete con el otro. Decía estas últimas palabras, mientras tomaba el brazo libre del muchacho y lo movía hasta que cubriera parte de su torso y cara. El chico al parecer entendió lo que intentaba decirle, por lo que me ahorro explicaciones y solo dicté la siguiente orden. Bien. Quiero que lances golpes, si veo que no levantas la guardia del otro lado son 10 flexiones. Y así empezó nuevamente la práctica. Esta vez sus golpes eran más lentos, quizá porque no quería equivocarse. Más rápido, dije en un tono firme, provocando que el chico subiera la velocidad de sus golpes. Y como esperaba, se olvidó de subir la guardia. Al suelo ahora, exclamé en un tono fuerte, haciendo que en consecuencia, Roy parara de lanzar golpes, para irse agachando poco a poco hasta empezar a hacer las flexiones que le había mencionado antes. Tenía que decirlo, aunque el chico se adaptó bastante rápido al entrenamiento, todavía no domina bien lo que le enseño, aunque es de esperar, está recién aprendiendo. Aparte de que estamos entrenando en una situación bastante precaria. Si tuviera el equipo adecuado ya hubiéramos hecho alguna práctica un poco más efectiva. Fue entonces que una idea invadió mi mente. Ahora que me encuentro en mejor estado, y tenemos a una persona más, podríamos revisar el centro comercial que se encuentra cerca de aquí. Lo último que supe de él es que había cerrado apenas escucho lo de la cuarentena, por lo que, no debe estar saqueado. Aparte que no estaría mal tomar algunos recursos de más y conseguir un par de mochilas. El entrenamiento siguió hasta que se hicieron las 4 de la mañana, hora donde mandé a dormir al chico. Al ver cómo desaparecía de mi vista tras subir las escaleras, solo suspiré, para terminar sentándome en una silla que allí se encontraba. Aunque mi cuerpo estaba en mejor estado, sabía que todavía no estaba 100% recuperado. Solo espero no tener que esforzarme hasta estar completamente recuperado. Hora: 7:30 de la mañana. Nos encontrábamos todos sentados en el suelo desayunando, ya que la mesa de la casa estaba partida por la mitad, al parecer por alguna pelea. ¿Por qué desayunamos? La voz de Roy había sonado, con una pregunta dirigida hacia mi persona. Volté a mirarlo por unos segundos, para acto seguido responder en mi tono habitual. Hoy vamos a ir a saquear un lugar, así que los necesito con energía a todos. Tras decir aquello di un sorbo al café ya algo frío que tenía en una pequeña taza de metal. Fue en medio de esta última acción que escuché la otra pregunta, pero esta vez de parte de Lucas. ¿No te parece que ya tenemos suficiente comida? Esto último me había sorprendido, ya que él no suele, o mejor dicho, nunca duda de mis decisiones. No vamos a saquear por comida, en su mayoría van a ser cosas de utilidad, como armas para ustedes o un par de mochilas. Luego de decir estas palabras di un pequeño suspiro, para tomar otro sorbo del café, pero grande fue mi sorpresa al notar que mi taza ya se encontraba vacía. ¿No les parece raro que la luz, gas y agua sigan funcionando todavía? Esta pregunta salía de la boca de María, quien ni siquiera había apartado la mirada de su desayuno al decir esas palabras. Tras volver la vista al frente, solo respondí con las dos posibles teorías que me llegaron a la mente. La maquinaria de esos lugares puede funcionar sola por un par de meses, aunque seguramente los militares hayan asegurado esos lugares. Hay que tener en cuenta que ellos sabían de los ataríes mucho antes que los civiles. Al término de estas palabras, solo se escucha una respuesta proveniente de María. Pero vos tenés la respuesta para todo. Ni siquiera habían pasado 5 segundos luego de estas palabras cuando la voz de Roy sonó en el lugar. Ándate acostumbrando. Este comentario provocó que Lucas y María se rieran un poco. Cosa que yo no podía entender, aunque tampoco me molestaba. Era mejor que se relajaran ahora.
ya que cuando estemos afuera no sabemos con exactitud qué puede pasar. Tras lo que pareció un parpadeo ya habíamos lavado las tazas, y juntado todo, para acto seguido salir de la casa, rumbo al centro comercial. El día estaba algo nublado, por lo que si llega a llover lo mejor sería frenar en alguna casa. Lo digo más que nada por la chica, ya que algunos de sus cortes seguramente siguen abiertos, y no cuento con los recursos necesarios para tratar una infección. A este punto me sorprendía no habernos cruzado con algún sataní. Quizás se deba a que no nos encontramos en el territorio de alguna manada. Ahora mismo solo me pregunto, que si estas cosas pudieron ya tener una organización parecida a la de los animales, ¿hasta dónde serán capaces de llegar? ¿Acaso en unos años seremos capaces de comunicarnos con ellos? El tan solo pensarlo hace que los pelos se me pongan de punta. Pero bueno, en vez de pensar debería estar concentrándome en el camino. ¿A dónde vamos exactamente? Exclamó María, mientras aceleraba su paso para ponerse a la par de mí. ¿Acaso esta mujer no recuerda las reglas cuando estamos afuera? Lo habré repetido unas 3 veces antes de salir. Decidí quedarme callado, pero eso no detuvo a la chica de seguir hablando. Fuga loco. Otra vez te haces el misterioso. Y así siguió hablando, intentando sacar algún tema de conversación, pero por obvias razones no le respondía, no por faltarle el respeto, sino para que recordara que en la calle estaba estrictamente prohibido hablar si no era necesario. Siempre lo mismo con vos, Dijo la chica, mientras me daba un pequeño golpe en uno de mis hombros. Esto último terminó de quemar mi paciencia, pero antes de gritar o enojarme solo respiré, para acto seguido decir con tranquilidad: ya te dije que en la calle no se habla a menos que sea necesario. Tras estas palabras la chica estuvo a punto de protestar, pero al parecer se retractó de la idea, ya que dejó su boca abierta por unos instantes, para luego cerrarle y solo seguir con la vista al frente. Qué bueno que esta vez entendió a la primera, ya que no me gusta repetir mucho las cosas. Tras unos minutos de caminata silenciosa, por fin estábamos frente al centro comercial, y como sospechaba, todas las persianas estaban cerradas. Hasta las ventanas tenían las antes mencionadas puestas. no podemos entrar a esta cosa. Seguro está llena de satalíes. Exclamó María en voz baja, mientras señalaba de forma exagerada con su mano al centro comercial. En respuesta a esto yo solo me acerqué a la gran persiana que cubría la entrada principal, para acto seguido golpearla con mi brazo repetidamente, como si estuviera llamando a la puerta, provocando un sonido constante y algo fuerte. Hice eso unas 10 veces, para luego separarme unos centímetros de la misma y ponerme a escuchar con atención. Como esperaba, nada se escuchó del otro lado. Con tranquilidad me acerqué a una esquina de la persiana, para acto seguido decir: bien, rodeemos el lugar para encontrar cómo entrar. María, venid conmigo. Ustedes dos vayan por el otro lado. Nos encontramos en la parte trasera. Tras decir aquello, Roy y Lucas se fueron por el otro lado de inmediato, mientras que María tardó un poco en llegar hasta mí para que ambos comenzáramos a caminar por nuestro lado. Como dije antes, este lugar cerró apenas se supo que iba a haber cuarentena, aunque no pensé que iban a cerrarlo completamente. En última instancia podríamos ingresar por las alcantarillas, obviamente si es que el agua no está alta, por lo antes mencionado de las infecciones. Podría entrar yo solo a las alcantarillas y abrirles desde adentro, pero paso de dejar a María tanto tiempo a solas con los chicos. No importaba por dónde viera, no podía encontrar algún hueco por el que entrar, y sin darnos cuenta ya estábamos en la parte de atrás, esperando a que llegaran Roy y Lucas. ¿Por qué tardan tanto? Exclamó María, pero en vez de parecer una pregunta dirigida hacia mí, más bien parecía hecha al aire. Y aún así, decidí responderle. Nosotros fuimos muy rápido, quizá ellos están analizando con más detalle. La chica ante esta palabra pareció sorprenderse, por lo que volteó a verme, para acto seguido decir en un tono algo sarcástico: Así que ahora sí se puede hablar. Aquel comentario me había molestado un poco, pero al final solo me quedé callado. ¿Necesitas algo más de este lugar aparte de mochilas y armas? Preguntó nuevamente la chica, mientras se sentaba contra la pared del centro comercial, apoyando su espalda contra la antes mencionada. Tras pensar un poco, solo decidí responder con sinceridad: medicina, ropa, algunos artículos de supervivencia y equipo para entrenar deportes de contacto. Al terminar de estas palabras, vi como la chica me volteó a mirar algo confundida, para acto seguido preguntar: ¿Para qué quieres lo último?
Cambié mi vista hacia el frente tras escuchar esa pregunta, la cual dudé unos segundos si responder o no, pero al final de cuentas terminé respondiendo. Estoy entrenando a Roy, y me di cuenta que necesito prácticas un poco más intensas para que mejore rápido. Así que si vamos a las tiendas deportivas podemos buscar armas y un par de guantes o protectores. Luego de estas palabras, la chica dio un corto suspiro, al parecer pensando en lo que dije, aunque eso no logró callarla por más de 10 segundos. ¿Ese Roy es el chico que adoptaste del orfanato? Aquella pregunta me había tomado por sorpresa, lo que hizo que una respuesta rápida saliera de mi boca. No, el que adopté es el de pelo negro, Lucas. Tras esta corta afirmación, María volvió a llenar el silencio con su voz. Perdón, me confundí porque Lucas te dice hermano. Di un corto suspiro, para acto seguido, unas palabras salieran de mi boca. Nunca quise que me dijera papá, me parecía muy estúpido, por lo que preferí que me tratara como un hermano. Aparte, cuando lo adopté tenía unos 6 años. Era lo suficientemente inteligente para saber que yo no tenía nada que ver con él. No podía evitar sentirme algo nostálgico, por todos los momentos que pasé con Lucas. Los años pasaron tan rápido. En un parpadeo ya Lucas está a punto de convertirse en un hombre. Solo espero haberle enseñado bien, para que cuando salgamos de acá, él tenga un futuro próspero y feliz. En parte te entiendo. Yo me hubiera sentido rara si los niños del orfanato comenzaran a llamarme mamá. Exclamó la chica con bastante tranquilidad en su voz. Me disponía a hacer una pregunta respecto al orfanato, pero entonces vi como Lucas y Roy venían caminando hacia nosotros. Por lo que aproveché que mi boca ya estaba algo abierta para cambiar mis palabras. ¿Encontraron algo? Apenas nos separaban unos 5 metros cuando les pregunté aquello, pero Lucas respondió solo cuando la distancia se acortó a unos 2 metros entre nosotros, mientras seguían caminando hacia mí. Sí, pero es complicado. Aquella respuesta me había extrañado de sobremanera, por lo que no tardé mucho en responder con curiosidad. Muéstrenme el lugar. Tras estas cortas palabras los chicos se dieron media vuelta y comenzaron a caminar por donde vinieron, por lo que María y yo solo comenzamos a seguirlos. Habremos tardado solo 1 minuto de caminata cuando ambos chicos se detuvieron en lo que parecía un desnivel en el suelo. Al llegar donde ellos estaban pude ver de qué se trataba. La entrada en sí era una pequeña ventana que estaba a ras del suelo. ¿No te parece un poco arriesgado? Aquella pregunta había salido de mi boca, mientras volteaba a ver a Roy, quien solo respondió desviando un poco la mirada. Yo no entro por ahí. Mientras el chico decía aquello, volteaba a mirar a Lucas. Amenazador me acerqué a Roy, quien dio un paso hacia atrás al notarme. Tras acortar la distancia para que quedáramos a unos pocos centímetros, unas palabras salieron por instinto de mi boca. O sea que tu idea es mandar a mi hermano a morir. Roy ante estas palabras movió su cabeza a diferentes lados para evitar mi mirada, mientras parecía pensar algo para responder. Fue idea mía. La voz de Lucas había hecho que Roy y yo volteáramos a verlo. Este tenía una mirada algo decidida, lo que hizo que mis ojos se abrieran de sobremanera por unos pocos segundos. Jamás lo había visto así en todo lo que lleva en mi vida. Es la única entrada que hay. Aparte, ya viste que no hay infectados, ni tampoco forma de que entre alguna persona. Siguió diciendo Lucas, mientras se acercaba hacia mí con aquella mirada. Mi boca se entreabrió. Iba a negar aquella idea. Era mucho más seguro que ellos se quedaran acá mientras yo entraba por las alcantarillas. Pero entonces, mira a Lucas a los ojos. No pude evitar notar el fuego en ellos, que aunque leve, era constante y ruidoso. Era como si se estuviera probando algo. Mi boca se cerró mientras desviaba la mirada hacia abajo y exhalaba por la nariz de forma rápida y algo ruidosa. Cerré los ojos con fuerza y solo vi pasar todos los recuerdos que tenía con este chico, con mi hermano. Tras meditarlo unos segundos volví a levantar la mirada, encontrándome con la de Lucas, quien no había cambiado su expresión ni un poco. Te voy a dejar ir, pero con una condición, dije en mi tono habitual. Lucas entonces asintió ligeramente, por lo que procedí a decir mi condición. Si ves que ves algo peligroso vuelves inmediatamente. Lucas pareció dudar por unos segundos, pero al final solo respondió con un tono que demostraba su determinación. Sí, Max. Aquella respuesta por alguna extraña razón me había transportado a mis tiempos en la guerra. En ese tono solía hablarle a mis superiores.
Tras unos cortos segundos de silencio, procedí a explicarle lo que tenía que hacer cuando entrara al lugar, suponiendo que esa ventana daba a algún tipo de almacén o habitación de maquinarias. El plan es simple. Entra, llega a la puerta principal y abre la caja de metal que hay en la pared al lado de la entrada. Ahí debería haber unos interruptores que van a levantar la persiana. Dado el caso que no esté esa caja, ya que no vengo a este lugar hace un año, o no haya energía, va a tener que ir a la sala de seguridad o maquinaria, ya sea para abrir las rejas desde ahí, o para devolver la electricidad si fuera necesario. Con esto ya explicado, Lucas se dirigió hacia la pequeña y estrecha ventana. Pero antes de que diera el segundo paso, lo tomé de uno de sus hombros para darlo media vuelta. Este último me miró confundido. Tras unos segundos de silencio, solo le puse mi cuchillo con funda y todo en su pecho, mientras le decía: solo en caso de emergencia. Tras estas palabras, Lucas sonrió, tomando el arma con algo de miedo, para acto seguido volver a tomar rumbo a la venta, para terminar, pasando por esta. Hora 8:43 de la mañana. Punto de vista de Lucas. Apenas mis pies tocaron el piso del sitio, pude escuchar como su sonido hacía eco por el lugar. Al levantar la mirada solo me topé con una habitación vacía, la cual solo contaba con algunas cajas de cartón, lo que explicaba el eco. Por unos instantes me quedé parado en el lugar, mirando a mis alrededores, pero tras dar un corto suspiro, solo comencé a avanzar. El único sonido que llenaba el lugar era el retumbar de mis pasos. Tras un par de metros recorridos pude ver una puerta delante de mí, por la cual salí de aquella habitación con cuidado de no hacer ningún ruido. Al terminar de pasar al otro lado, lo primero que vi fue el vacío y gran pasillo del centro comercial. Era extraño ver un lugar que antes estaba siempre lleno de gente, ahora totalmente vacío. Inhalé aire por la nariz, para acto seguido dar un largo suspiro, para intentar relajarme, ya que, por obvias razones, me estaba muriendo de miedo. Miré el cuchillo de Max por unos cortos segundos, para al final, terminar sacándolo de su funda, para acto seguido, comenzar a caminar hacia el lado derecho. No porque supiera dónde estaba, sino porque deseaba encontrar algún cartel que me diga dónde estoy, o encontrar algún punto de referencia para guiarme, como al centro del lugar o algo así. No podía evitar mirar hacia distintos lugares, solo para apreciar el lugar, el cual se había conservado bastante bien, aunque muy posiblemente sea porque nada ni nadie había podido entrar aquí. Tras unos cuantos minutos de caminata, terminé llegando a la plaza de comidas, donde, como su nombre indica, habían varios puestos de marcas reconocidas, en su mayoría de comida rápida. Este debe ser el centro, ya que de aquí podía notar 3 salidas a otros pasillos. Que el lugar estuviera tan ordenado y totalmente vacío me ponía bastante nervioso. Pero prefiero 1000 veces que esté así, antes que lleno de infectados. Bueno, parece que esto va para largo. Hora 9:30 de la mañana. Punto de vista de Roy. Nos encontrábamos parados frente a la ventana por la que Lucas había entrado al centro comercial, sin contar a Max, que constantemente iba y venía, de la puerta principal a la ventana. Al parecer que Lucas esté dentro de ese lugar lo ponía bastante nervioso, aunque lo entiendo. Yo también estoy preocupado por él. María por otra parte había intentado hacer lo mismo que Max, pero al parecer, tras unos cuantos minutos sus piernas se cansaron, por lo que ahora solo se encuentra sentada en el piso, con su espalda apoyada en la pared del centro comercial. Un suspiro salió de mi boca, pero justo cuando terminaba la acción antes mencionado, unas palabras salieron de la boca de Max, quien se acercaba a paso rápido hacia nosotros. Escuchen. Voy a entrar por las alcantarillas, ustedes se quedan acá. Apenas esas palabras terminaron de salir de su boca, el sonido de algo metálico moviéndose hizo que todos volteáramos hacia el origen del ruido. El primero en salir disparado hacia la entrada principal del centro comercial fue Max. Yo intenté seguirle el paso, pero me dejó atrás a una velocidad abrumadora. En el último lugar se encontraba María, quien se había quedado muy atrás, ya que venía trotando. Seguramente aún le dolían bastante las piernas. Apenas giré en la esquina me topé con Max, quien se deslizó por abajo de la persiana, la cual apenas se estaba abriendo. Yo por instinto lo seguí, solo para que al levantarme pudiera ver a Max, quien abrazaba a Lucas. Este último parecía algo confundido por la actitud de su hermano, pero al final, solo sonrió ligeramente, para acto seguido, corresponder el abrazo de Max. Tras unos pocos segundos de estar así, los dos hermanos se separaron.
Nunca más te dejo ir solo. Exclamó Max, con un tono que mostraba algo de molestia. Pero no pasó nada, estoy bien. Respondió Lucas, mientras una pequeña sonrisa se dibujaba en sus labios. Max ante estas palabras solo suspiró, mientras estiraba su mano izquierda abierta hacia Lucas. Dame el cuchillo. Exclamó Max en su tono monótono de siempre. Lucas acató la orden, devolviendo el arma blanca, la cual Max volvió a enganchar a su cintura en tan solo instantes. Tras esta corta sucesión de eventos, se escuchó a alguien respirando de forma agitada, haciendo que todos volteáramos hacia atrás, solo para notar que se trataba de María, quien tenía algunas gotas de sudor cayendo por su cara. Pero ustedes están locos. Era obvio que era Lucas. ¿Para qué corrieron? Dijo la chica en un tono que mostraba molestia, mientras era cortada de vez en cuando por su respiración. Bueno, ya que estamos adentro, busquemos los recursos. Dijo Max, ignorando completamente las palabras de María, lo que a decir verdad, me había causado un poco de gracia. La chica en respuesta solo dejó salir un bufido de su boca, para que acto seguido, todos comenzáramos a caminar por el amplio pasillo, hasta llegar a la plaza de comidas. Fue entonces que Max se detuvo para luego decir: Bien. Roy, Lucas. Ustedes se quedan acá buscando algo útil. María, venid conmigo. Lucas y yo solo asentimos, mientras que de María solo se escuchó cómo hablaba en voz baja, seguramente insultando a Max por hacerla caminar. Tras que esos dos se fueran por uno de los dos pasillos que quedaban, nosotros nos pusimos a buscar en los puestos de comida. Como era de esperarse, la mayoría de cosas estaban vencidas, a excepción de las carnes que se encontraban en un congelador, cosa que no sirve, ya que las carnes se vencen muy rápido si no están en temperaturas frías. En lo que pareció una hora, ya habíamos terminado de revisar el lugar, por lo que solo nos quedamos sentados con unas sillas detrás de uno de los mostradores, teniendo una pequeña charla. El peor era el profe de matemáticas. Dije sonriente, mientras recordaba a aquel maestro bastante delgado y que siempre estaba de mal humor. Lucas entonces se quedó pensando unos momentos, quizá buscando alguna respuesta peor que la mía. ¿Y el de música? Exclamó el chico, haciendo que miles de recuerdos sobre aquel tipo pasaran por mi cabeza. Al final solo suspiré, para acto seguido responder con tranquilidad: si tienes razón, ese era el más hijo de puta. Tras que nuestra discusión de quién era el peor profesor de nuestra escuela terminara, solo nos quedamos callados, apreciando el silencio. No podía evitar sonreír como un tonto. Pensaba que después de lo que pasó ayer, no volvería a cruzar palabras con Lucas durante un largo tiempo. Pero me alegro de haberme equivocado. De hecho, él está más hablador que de costumbre. Lucas entonces se levantó de su asiento, para acto seguido, agarrar uno de los vasos de plástico que al lado de la máquina de bebidas se encontraban. Él entonces se acercó a la máquina antes mencionada, para sin dejar de mirarla preguntar: ¿Funcionará? A lo que yo respondí sin dejar de mirarlo: no creo. Según lo que sé, de alguna manera cierran la máquina cuando el lugar no está abierto. Tras que esas palabras terminaran de salir de mi boca, solo vi como Lucas intentaba una y otra vez jalar de la palanca para que saliera refresco, pero por obvias razones no estaba dando resultado. Al final, quizá por curiosidad, decidí también tomar un vaso y empezar a jalar de una de las palancas, aunque solo lograba frustrarme más y más. Lucas tras unos pocos intentos más solo se alejó de la máquina suspirando, y yo pensaba hacer lo mismo, hasta que vi como una pequeña gota de líquido caía dentro del vaso. Sorprendido, y con sed de victoria, seguí intentando jalar de la palanca con más fuerza, pero entonces se escuchó un crack seguido de aquel refresco saliendo por un agujero a una alta velocidad, haciendo que gran parte de mi campera se empapara con aquel líquido. Al mirar con más detalle, solo noté como por la fuerza que había usado, una pequeña parte de la manguera se había roto, dejando salir el líquido. De fondo pude escuchar cómo Lucas se aguantaba la risa, por lo que, en un acto reflejo, le lancé el vaso que tenía en la mano, el cual impactó de lleno en su frente. Fue entonces que me asusté y dije en un tono preocupado: perdón, se me escapó, es que...
Ni siquiera había terminado de decir aquello, cuando el vaso de Lucas había sido lanzado hacia mi cara, impactando en la misma. Pero ignorando aquello solo atiné a decir unas palabras. Bueno, ya estamos, ama. Pero otra vez, Lucas me había lanzado un vaso, evitando que terminara mis palabras. Por lo que, con una pequeña sonrisa, tomé los vasos que estaban en el suelo, para acto seguido mirar a Lucas, quien también sonreía. ¿No sabes con quién te acabas de meter?, exclamé en un tono amenazador, para acto seguido lanzar uno de los vasos. Hora 10:07 de la mañana. Punto de vista de Max. Me encontraba junto con María dentro de una tienda deportiva, ya que no hay tiendas de cacería en este lugar. De hecho, es difícil encontrar una de estas desde que las armas de fuego se prohibieron en el país. Más que nada porque su catálogo se redujo a solo artilugios que se utilizaban en la casa, cosa que la gente no le interesaba en lo más mínimo, solo hacían como pasatiempo, los que eran la mayoría de los clientes. Miraba con atención todos los estantes de la parte que me tocaba revisar a mí, ya que por obvias razones dividimos la tienda entre nosotros dos para revisarla más rápido. Aunque, lo único que había visto importante por ahora en este lugar era ropa deportiva, algunos balones de distintos deportes como fútbol o básquetbol, entre otros. Mira, soy de la olla. La voz de María había hecho que volteara a verla, solo para notar cómo ella se había puesto unos guantes de boxeo, con los cuales comenzó a lanzar unos golpes al aire, bastante abiertos para mi gusto. Pero al final decidí acercarme hacia ella, mientras decía: ¿Dónde encontraste eso? La chica, al parecer, algo molesta, solo se quitó los guantes para señalar hacia una esquina de la tienda. Justo como esperaba, en ese lugar estaba una de las cosas que buscaba. Esto era el equipo de entrenamiento. Habían guantes de box, cabezales, vendas, incluso manoplas. Con esto de verdad podría entrenar a Roy de mejor manera. Tomé un par de manoplas entre mis manos, mirándolas con algo de nostalgia. El boxeo estuvo presente en gran parte de mi vida, ya sea antes o después de la guerra, aunque, ahora mismo, lamento no haberme vuelto profesional. Sacudí mi cabeza levemente, sacando aquellos recuerdos de mi mente. Fue entonces que escuché la voz de María. Bueno, ¿seguimos? Con calma siento, mientras empiezo a pasarle algunas cosas a María, para que las lleve mientras buscamos las demás cosas. Las cosas que tomé fueron 2 pares de guantes, un par de manoplas, y un cabezal. La chica ante esto solo refunfuñó. De hecho, cuando empezamos a caminar pude escuchar sus quejas. Me tratas como tu animal de carga. Ante estas palabras, solo di un corto y rápido suspiro, para acto seguido responderle en mi tono habitual. Necesito las manos libres por si llega a pasar algo. Tras estas últimas palabras, solo escuché como María suspiraba. Al parecer, entendiendo que no cambiaría de opinión. El sonido de nuestros pasos resonaban con eco en el vacío lugar, pero luego de unos segundos de silencio, la voz de María volvió a sonar. El chico, Roy, ¿cómo le va en su entrenamiento? Aquella pregunta me había sorprendido bastante, pero no me detuve a la hora de responder con tranquilidad. Decente, aunque creo que con estas cosas vamos a poder dar un gran salto de calidad. Siempre le enseñé. Pero no podíamos hacer sparring, una práctica un poco más brusca. Ya con estas cosas se abre un abanico mucho más grande de práctica. En cuanto a cómo va, de hecho va bastante bien. Su velocidad es buena. Aparte de que aprende bastante rápido, pero le falta fuerza. O sea, si lo estuviera entrenando para golpear a personas su fuerza no importaría tanto. Pero teniendo en cuenta que estamos en guerra contra monstruos casi inmortales, no es suficiente. Tras estas palabras, María pareció pensativa, pero no tardó más de unos 5 segundos en volver a hablar. ¿Y a Lucas no lo entrenas? Al escuchar esta pregunta, solo la miré de reojo, cosa que la chica notó, pero al final solo respondí con sinceridad. No quiero que aprenda esas cosas. Si fuera por mí, me gustaría que estuviera lo más alejado de esta situación. María entonces, me miró algo extrañada para hacer otra pregunta. ¿Y por qué Roy sí? Tras esta pregunta, solo pude quedarme pensando en si responder. Era una de las pocas veces que una pregunta había golpeado un punto sensible en mí. Si no quieres responder está bien, Exclamó la chica con algo de preocupación, mientras se acercaba a mí. Solo entonces me di cuenta de que había detenido mi caminata. ¿En qué momento había pasado aquello?
Exhalé por mi nariz de forma fuerte, mientras levantaba la mirada al techo. Tras unos cuantos segundos volví la vista a la cara de María. La primera vez que lo vi, llegando a la puerta de mi casa, automáticamente pensé que este mundo lo había marcado para siempre. Era horrible ver cómo alguien tan joven ya no tenía brillo en sus ojos. Lo veía levantarse por las mañanas, sin objetivo. Incluso hoy le sigue costando dormir. Solo quería que se concentrara en otras cosas, para que olvide sus problemas. De repente me di cuenta de las palabras que estaban saliendo de mi boca, por lo que me callé de forma automática, para volver a caminar. Extrañamente, María no dijo nada, por lo que decidí mirarla de reojo, solo para notar cómo ella tenía una pequeña y boba sonrisa en su cara. Al final solo decidí centrarme en las demás tareas. No pasó mucho tiempo para que tuviéramos las mochilas, para que en la vuelta volviéramos a entrar a la tienda deportiva, para tomar un bate de béisbol y un palo de hockey. No son las mejores armas, pero son mejor que no tener nada. Todo el recorrido estuvo callado, pero entonces, al irnos acercándonos a la plaza de comidas, comencé a escuchar ruidos de golpes plásticos, los cuales eran seguidos por palabras que no lograba entender, las cuales eran seguidas por risas. Fue entonces que lo vimos al entrar en la plaza de comidas. En uno de los mostradores estaban Lucas y Roy, los cuales se lanzaban vasos de plástico vacíos, mientras reían. Por alguna extraña razón, no pude evitar que una pequeña sonrisa se formara en mis labios, mientras veía a aquellos chicos jugar, como si nada estuviera pasando. Ah, ¿y esa sonrisa? Exclamó María, mientras se acercaba a mí, y me señalaba con una de sus manos, lo que provocó que la pequeña sonrisa que tenía se borrara de mi cara, y solo la mirara de reojo con algo de amargura. Fue entonces que volví la vista hacia los chicos. Inhalé profundamente, para acto seguido decir en un tono tranquilo: es solo que verlos jugar así me hace saber que todavía no los perdimos.